Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Gracias por darse el tiempo de estar acá. Espero que todos tengan su hoja, su papel. ¿Verdad? Si es que no la tienen, la pueden retirar antes de empezar al inicio. Y también me voy a apoyar del PowerPoint. Mi nombre es Ignacio Ríos. Yo soy instructor, bueno, soy abogado de la Universidad de Chile. Académico instructor del Departamento de Derecho Privado. Y actualmente estoy estudiando unos estudios de posgrado en Oxford, en Inglaterra. Y el 2011, junto con Rodrigo Silva, escribimos una tesis de pregrado sobre pérdida de una chance, pérdida de una oportunidad, que se publicó en 2014 bajo la editorial Jurídica, y desde ese momento hasta ahora, ustedes posiblemente por eso están en esta charla, ha ocurrido algo así como un fenómeno de hiperinflación respecto de la indemnización de la pérdida de una chance, de la pérdida de una oportunidad en Chile. Mi exposición va a ser de 45 minutos, una hora, y después podemos hablar todo lo que estimen conveniente respecto de, de esta teoría. No voy a decir daño porque ya veremos si es daño o no. Ok, si les parece, comenzamos al tiro con dos ejemplos, y está mencionada también en el papel que tienen disponible, y son dos ejemplos importantes, icónicos respecto de la indemnización de la pérdida de la oportunidad en Chile, ¿verdad? Sin perjuicio de que podremos dar casos que también se dan en el derecho extranjero. El primero de los casos es Titanium con Instituto Nacional del Deporte. Titanium fue un oferente que fue privado ilícitamente de participar en la licitación de la que estaba a cargo el Instituto Nacional del Deporte. Esto era para modificar, o sea, para cambiar la pantalla LED del Estadio Nacional. Y por lo tanto fue excluido ilícitamente de esta licitación, que terminó adjudicada a un tercero, y eso es importante porque no se declaró desierta, por lo que, habiendo estimado que había sido declarado o que había sido excluido ilícitamente, dedujo una acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública. Salió favorable la resolución, la sentencia del Tribunal de Compras Públicas, y específicamente la sentencia concedió al afectado, en este caso Titanium, el derecho de reclamar las indemnizaciones que estimara pertinente. Bueno, fue responsabilidad civil extracontractual, existía una acción o omisión ilícita. Y respecto del daño, específicamente Titanium solicitó el monto de la oferta hecho por su parte para adjudicarse la licitación. Esto eran 365.500.000 pesos. Esto es el lucro cesante. Entonces la pregunta, ¿verdad?, que se plantea es: ¿podrá solicitar el monto de la oferta hecho por su parte para adjudicarse la licitación? Bueno, la verdad es que no. No existe certeza, ¿verdad? Y certeza ya vamos a ver, y ustedes saben mejor que yo, ¿qué certeza se refiere respecto del daño emergente y del lucro cesante especialmente? Que no es absoluta, pero ni siquiera era conforme al normal curso de los acontecimientos, porque no existía certeza, ¿verdad? Y era meramente eventual o hipotético, y por lo tanto no se podía indemnizar este daño final, este lucro cesante. ¿Qué pasó en la Corte Suprema? En el tribunal de primera instancia se rechazó porque el daño era eventual. En Corte de Apelaciones de Santiago también se rechazó porque el daño era eventual. Bueno, y la Corte Suprema lo que dijo fue que acá el daño no era un lucro cesante, sino que era la pérdida de una oportunidad de participar en la licitación, es decir, la oportunidad legítima de una ganancia eventual. Si ustedes ven en el papel que tienen en su poder, en la segunda página aparece la lista de todos los fallos, ¿verdad? Y para tal efecto es importante, ¿verdad? En el número 1 está Titanium con Instituto Nacional del Deporte, que ustedes lo pueden contrastar con Pramar, con Municipalidad de Temuco, que en el mismo caso, en el sentido de que se excluye ilícitamente a uno de los oferentes de participar en una licitación, se solicita lucro cesante, bueno, y se rechaza también en la Corte Suprema, ¿verdad? En este caso, la Corte Suprema entonces indemnizó conforme a la pérdida de una oportunidad de privarse de una licitación y estimó la cuantificación del daño, y en este caso fue un daño específico, no dijo el lucro cesante, sino que dijo la indemnización de los daños va a ser el 5% de este monto de la oferta del licitante, ¿verdad? Es decir, el 5% de 365.500. La verdad es que es 18.750,
pero ese es el monto que estableció. Ya vamos a ver cuál es la reparación o la cuantificación de la pérdida de una oportunidad en este caso, ¿verdad? Y si se dan cuenta, en este caso, la pérdida de la oportunidad es respecto de la privación de una ventaja, ¿verdad? De algo positivo. El segundo caso es Vázquez con Hospital Van Buren. Posiblemente han escuchado este caso, es un caso conocido de negligencia médica y puede ser considerado el caso que abrió algo así como la caja de Pandora de pérdida de una chance en Chile, para bien o para mal, y eso es importante de saber. Esta hiperinflación de pérdida de una oportunidad en materia de negligencia médica, que al menos yo no esperaba, y muchos de los profesores que se han dedicado a la pérdida de la oportunidad, que no son muchos, tampoco esperaban esta hiperinflación, se produjo a propósito de este caso, ¿verdad? De Vázquez con Hospital Van Buren, y muchos de los casos posteriores de negligencia médica copian y pegan, ¿verdad?, la mayoría de los considerandos en relación a la pérdida de una oportunidad. El caso es bastante simple, pero es grave, ¿verdad? Y pasó que un paciente de 71 años concurrió al Hospital Van Buren con dificultades para respirar y tuvo la mala fortuna de no ser atendido por una descoordinación porque había cambio de turno y por lo tanto falleció 45 minutos después de su llegada al hospital por un infarto agudo al miocardio, es decir, justo le tocó la mala fortuna de estar en el periodo de cambio de turno, no fue atendido y por lo tanto cuando lo fueron a ver, ni siquiera lo fue a ver un paramédico, sino que lo fue a ver un familiar que estaba en el lugar, se encontró que ya estaba fallecido por este infarto agudo al miocardio. Se declaró entonces la falta de servicio del hospital. Vamos a ver que incluso se habla de que es particularmente grave la conducta del hospital al no atender al señor Vázquez, ¿verdad? Y acá lo importante es que se acreditó mediante un informe de peritos que existía, en el caso de pacientes con la misma condición de la víctima, 49% de probabilidades de haber sobrevivido al infarto, de haberse efectuado las técnicas de reanimación a tiempo, ¿verdad? De haber actuado diligentemente, se hubiera podido salvar, en este caso el señor Vázquez. Era 49% siempre que fuera dentro del recinto asistencial. También habían casos en que se ponían en el supuesto de que fuera del centro asistencial y en ese caso era 15%, ¿verdad? Bueno, la pregunta de nuevo, al igual que el caso de la licitación perdida es, bueno, ¿causó el hospital con este acto negligente la muerte de la víctima? Bueno, la verdad es que no la causó el hospital, ¿verdad? Lo que causó el hospital, en rigor, fue la pérdida de la chance de sobrevivir o al menos de evitar la muerte. ¿Y eso tiene valor? ¿Eso se tiene que indemnizar? Bueno, esa es la discusión respecto de la pérdida de una oportunidad, ¿verdad? Y la Corte Suprema entonces, en este caso, estimó que la indemnización debía ser inferior a la solicitada. ¿Por qué? Porque en lo principal se solicitaba la indemnización como consecuencia de la muerte del señor Vázquez y no como consecuencia de la pérdida de la oportunidad de sobrevida, ¿verdad? Esa es una sutil diferencia, pero es bastante importante. Y por lo tanto concedió, en este caso, el capítulo indemnizatorio fue daño moral. Y ahí vamos a ver si es que se siguió o no esto que dice la Corte Suprema respecto de que se indemnizó de manera parcial o se indemnizó en menor medida. Estos son los dos grandes casos de pérdida de una oportunidad. El primero, en el caso de Titanium, en el caso de la licitación, vemos que es la pérdida de la oportunidad de una ventaja, pero en el caso de Vázquez estamos viendo de que no es la pérdida de la oportunidad o la pérdida de una chance de una ventaja que se frustró, sino que es la pérdida de la oportunidad de evitar un daño, ¿verdad? Y es una fase negativa, no positiva como en la anterior. Estos son otros típicos supuestos de pérdida de la oportunidad y ustedes, si se ponen a investigar, en el fondo hay muchos supuestos en el derecho comparado respecto de cuándo no se indemniza la pérdida de la oportunidad y en general está dado el típico caso que incluso es citado por el decano Alessandri, también por Enrique Barros y tantos otros, el caballo de carrera, que debe ser trasladado al hipódromo para participar en un clásico, pero por la negligencia del conductor del camión que lo transportaba no arriba a tiempo a la carrera, perdiendo así su oportunidad de participar, ¿verdad? Si que llegase a demandar, no se va a indemnizar el premio mayor, ¿verdad? El daño final, el daño principal, pero sí al menos la pérdida de la oportunidad. Y
Adicionalmente, el caso del abogado que no interpone oportunamente un recurso contra una sentencia adversa a los intereses de su cliente, quedando esta firme o ejecutoriada. Y es muy común que respecto en el derecho comparado, y en Chile vamos a ver qué pasa respecto de la responsabilidad del abogado, que el daño que se indemniza es o puede ser la pérdida de una oportunidad, o si es que puede ser la pérdida de la oportunidad. ¿Verdad? Quedémonos con eso. Yo sé que acá vinieron, ¿verdad?, para ver la jurisprudencia, pero creo importante al menos, y lo podemos ver también en mayor medida en la parte final de las preguntas, ¿verdad?, los casos más específicos. Pero es importante al menos que todos estemos en línea respecto de qué es la pérdida de la oportunidad y cuáles son las principales características de la misma, ¿verdad? Chance, en cuanto a los conceptos y orígenes, es la oportunidad o posibilidad de conseguir algo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y respecto de un fallo del Consejo de Estado italiano, justamente habla de a qué se refiere con chance, y chance está refiriéndose siempre a una ventaja. Hay algunos textos en que, ¿verdad?, diferencian el caso de chance y el caso de oportunidad. Hablan de que chance siempre sería el caso, por ejemplo, de Titanium, el caso de que es una ventaja que se deja, o la ventaja que se frustra, y no oportunidad, y oportunidad correspondería tanto a la faz negativa y a la faz positiva. Positiva, evitar el caso de Titanium, ¿verdad?, evitar una no obtención de un beneficio, y la faz negativa, en este caso, evitar un perjuicio, como el caso, por ejemplo, de Vázquez y del infarto. Creo que también mencioné, en el fondo, bueno, el concepto es el mismo que ustedes tienen en su papel, en el documento. Es la frustración o supresión de la probabilidad de obtener una ganancia o evitar una pérdida, y los dos supuestos, las dos variables. La víctima no logra alcanzar un estado beneficioso, como en el caso Titanium, y la víctima no logra una pérdida de la situación presente, como en el caso Vázquez. En general, respecto de, por ejemplo, responsabilidad del abogado, también se puede dar el caso, la primera variable, ¿verdad?, el estado beneficioso, ¿verdad?, que es la obtención de un resultado beneficioso respecto del juicio determinado. Y generalmente en los casos de responsabilidad médica está dado el otro caso, ¿verdad?, la pérdida evitar una pérdida sea porque estaba enfermo y no se recuperó, sea porque tenía cáncer, etc. Bueno, ya está, ¿verdad?, la faz positiva, que ya lo dije, y la faz negativa. Bueno, y de nuevo más ejemplos. El jinete que vio frustrado su oportunidad de ganar la carrera, ¿verdad?, la faz positiva, y la faz negativa, que puede considerarse el aumento del riesgo. Y ahí está también una discusión presente, que es la negligencia del diagnóstico médico de un paciente, que luego empeora su condición. Rápidamente, la pérdida de la oportunidad en general, ya ha pasado que en Chile se conoció con posterioridad a las grandes ligas en el fondo del derecho, sí está reconocido en menor medida, o no está reconocido, en el sentido de que expresamente se evita hablar de pérdida de la oportunidad. Francia y, por ejemplo, Argentina o España reconocen en general en cualquier supuesto la pérdida de la oportunidad. Obviamente también se ha dado un uso extendido a la pérdida de la oportunidad, como ha pasado acá en Chile, que ante cualquier tipo de incerteza causal se repara la pérdida de la oportunidad. Y el primer caso fue en 1899, aunque en rigor fue en 1932. En 1899 no se habla específicamente de la pérdida de una chance con esas palabras, pero se entiende que ahí empezó a originarse el concepto para ser derechamente reconocida con la actuación negligente de un notario, y por lo tanto también obligaciones de medio, como podría pasar también en la del abogado. Y en Inglaterra, en 1911, es, según muchos autores, la caja de Pandora en materia de pérdida de la chance en Inglaterra. A diferencia de Francia o a diferencia de Argentina o España, en Inglaterra no se reconoce, o ya veremos por qué, pero no se reconoce la pérdida de la oportunidad respecto de negligencias médicas y daños corporales. Y por lo tanto sí está reconocida respecto de daños pecuniarios y respecto de responsabilidades, por ejemplo, respecto de las responsabilidades del abogado. Y en Estados Unidos también sí está reconocido, depende, eso sí, ¿verdad?, del Estado,
pero se dice que el primer caso está dado por un premio de una feria ganadera, ¿verdad? Porque no se sabía si es que se privó, ¿verdad?, de saber la ventaja y por lo tanto ante la indeterminación, ¿verdad?, si podía o no obtener la ventaja, así como el caso de la licitación, se indemnizó conforme a las chances. Ok, la gran discusión que ustedes van a ver respecto de la pérdida de una oportunidad es si se considera como un daño o si es que se considera como un problema causal. Y por lo tanto, en los casos que hemos visto, en el caso de la licitación, en el caso Vázquez por el infarto y la no reanimación por parte del hospital, se tiene ya por acreditada, y no queremos entrar en esta discusión respecto de los primeros dos elementos de la responsabilidad, acción u omisión negligente o dolosa, ¿verdad? Y cuando se empieza a hablar del daño o la causalidad, bueno, ahí entra el tema de la pérdida de una oportunidad. Según François Chabas, que es un autor recientemente fallecido y que tuvo gran influencia en Francia y también en Chile porque fue el maestro de Mauricio Tapia, un profesor experto también en responsabilidad civil. Bueno, y adicionalmente porque también actualizaba el Tratado de los Hermanos Massot, que fue el que siguió generalmente Arturo Alessandri en su tratado de 1943. Habla de que esto sería, ¿verdad?, un daño. Es decir, sería específicamente la pérdida de la oportunidad. La oportunidad perdida se configura como un daño y como un daño indemnizable. Claro, veamos entonces, y esto también es cómo se ha tratado generalmente en la doctrina, la pérdida de una oportunidad. Si ustedes ven los principales libros de responsabilidad civil, o específicamente daño, por ejemplo, el profesor Corral o el profesor Diez Schwerter, que tiene un libro acerca del daño, lo tratan a propósito de los requisitos para que el daño sea indemnizable, entre los requisitos de la reparación integral, ¿verdad? No del interés, ¿verdad? El interés que tiene que ser legítimo y significativo, no, respecto de la reparación del daño, este tiene que ser cierto, ¿verdad? Y no hay duda de eso. Y cuando empiezan a dar cuenta respecto de qué se entiende por certeza en consideración a la naturaleza del interés afectado, bueno, se empieza a distinguir, ¿verdad? Respecto del daño urgente, la certeza es absoluta, no hay mucha discusión respecto de eso. Respecto del lucro cesante, tiene que haber una probabilidad razonable. No puede exigirse respecto de estos daños futuros una probabilidad o una certeza absoluta como el daño emergente, y por lo tanto se acuña este concepto de curso normal de los, bueno, puse solo curso normal, pero es curso normal de los acontecimientos, ¿verdad? Y enseguida, respecto de daño eventual o hipotético, que en realidad puede ser tanto patrimonial o moral, obviamente se opone a la certidumbre, no tiene que ser indemnizado, y eso tampoco hay mucha duda, ¿verdad? Respecto del lucro cesante, le recuerdo que también Ricardo Rebeco hizo en este mismo estrado hizo una comparación, o sea, en el fondo expuso acerca del lucro cesante. Recientemente también el profesor Peñailillo tiene un artículo del lucro cesante en que se discute, bueno, qué significa esta probabilidad razonable, qué significa esta certeza, porque finalmente se cometen algunas arbitrariedades respecto de que si es que se solicita, por ejemplo, el lucro cesante y el daño moral, solo se da un daño moral elevado sin considerar el lucro cesante. Bueno, y esas son cuestiones que se ha escrito bastante al respecto. Y el daño moral, obviamente, hay una dificultad probatoria en cuanto a su cuantificación, y respecto de la certeza tampoco se puede exigir certeza absoluta respecto del daño moral. Algunos dicen, bueno, y ahí hay varias discusiones que ustedes también saben, algunos exigen pruebas, otros no, y hay cierta uniformidad que tiene que exigirse prueba respecto del daño moral. Esto es lo que todos sabemos, ¿verdad? Y esto también es lo que yo aprendí cuando estudiaba en la universidad. Bueno, pero surge este tema de la pérdida de una oportunidad. Y la pérdida de una oportunidad, para aquellos que consideran que es daño, se encuentra entre el daño cierto y el daño eventual. Y creo yo que respecto de la pérdida de la oportunidad entendida como daño, es un poco más pedagógico, un poco más fácil entenderlo, porque uno crea un daño, ¿verdad? Ahí podemos discutir si efectivamente está bien o no crear un daño, pero se entiende bastante bien y generalmente los tribunales también les es más fácil entenderlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la hipótesis de una víctima que tenía la oportunidad de obtener un bien aleatorio, ¿verdad? Aleatorio y por lo tanto eventual e hipotético y que no se debiera indemnizar, como por ejemplo ganar la licitación
o sobrevivir a un infarto, o ganar la competencia en el caso del caballo. Y el agente, al cometer el hecho ilícito, destruyó ese potencial de oportunidades. Esa oportunidad, bueno, se destruyó y por lo tanto se excluye ilegalmente, o en el caso no lo reanimó, ese es el acto o la omisión negligente o dolosa. Y esto está dicho por el profesor Tapia, ¿verdad?, siguiendo a Chabás, y por lo tanto ese va a ser el daño indemnizable, ¿verdad?, la oportunidad misma. Podemos ver después cómo se compatibiliza con el resto de los daños, es decir, si es que efectivamente es un daño distinto al daño emergente, el lucro cesante, si es un daño distinto al daño moral, si es un daño que tiene interés patrimonial o extrapatrimonial, etc. Y en el caso, y en los casos que se han fallado en Chile, si hay algún tipo de compatibilidad entre otro tipo de daños. Por ejemplo, en el caso que ustedes también tienen, que es caso Méndez, se perdió la oportunidad de un tratamiento oportuno contra el cáncer. Es decir, una víctima fue hasta el centro hospitalario, no se detectó oportunamente el cáncer, se hizo esperar un cierto periodo de tiempo y por lo tanto finalmente tuvo que someterse a otro tipo de intervenciones que, según señala, pudo haberse evitado de haberse oportunamente diagnosticado esta dolencia, ¿verdad? Y en ese caso al menos sí es compatible sí fue compatible el daño emergente, ¿verdad?, por tratamientos médicos que pudo haber evitado de haberse diagnosticado oportunamente el cáncer, y la oportunidad misma perdida, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ¿verdad?, Méndez está en el número 7, es con Municipalidad de San Bernardo, Municipalidad de Salud San Bernardo. ¿Y por qué está en asterisco ese caso? Porque es de los pocos casos que ya veremos indemnizan conforme a la partida indemnizatoria de pérdida de una oportunidad. Es decir, si es que acabamos de ver las partidas indemnizatorias, ¿verdad? Daño patrimonial, daño extrapatrimonial, lucro cesante, daño emergente. Bueno, acá dice específicamente, ¿verdad?, en lo resolutivo del fallo se señala que se indemniza conforme a la pérdida de una oportunidad, cuando en general se ha indemnizado conforme a daño moral en estos casos. Aunque se diga que es pérdida de la oportunidad, bueno, se indemniza conforme, este es un caso bastante excepcional en ese sentido. Bueno, ¿cuáles son las diferencias con el lucro cesante? Y ustedes ya lo pudieron haber deducido respecto de Titanium. En el lucro cesante se busca indemnizar el daño final, ¿verdad? Y en la pérdida de la oportunidad, si se considera como daño, la oportunidad misma. Y en el lucro cesante siempre existirá probabilidades de obtener ganancias futuras. En cambio, en la pérdida de la oportunidad existe una eventualidad de la ganancia futura, pero certeza de la oportunidad perdida. Entonces, generalmente se dice que respecto de la oportunidad se exige la certeza absoluta casi del daño emergente, ¿verdad? Eso respecto de daño. Y muchos otros autores señalan, en cambio, que este es un problema causal, ¿verdad? Y que el problema causal posiblemente ha sido menos explorado en Chile, origina el mismo resultado, porque en rigor también se va a tener que indemnizar conforme se va a tener que indemnizar finalmente a la víctima si es que se cumplen las condiciones. Y está específicamente, acuérdense que el caso de las causalidades es que, por regla general, el 99% de los casos de causalidad no trae problemas, pero el 1% de los casos de causalidad trae problemas. Bueno, y estos son los casos en que existe al menos una causalidad incierta. Voy a hacer también referencia al derecho extranjero y cómo se ha aplicado también este tipo de casos de pérdida de una chance en la causalidad en Chile. Bueno, sabemos que en materia de causalidad se distingue entre la relación necesaria y directa, es decir, causalidad de hecho y causalidad jurídica, natural o jurídica, y en el caso de la pérdida de una oportunidad se refiere al primero de los casos, ¿verdad? Solo respecto de la relación necesaria. Y si recuerdan, ¿verdad?, cuando se analiza el tema de la causalidad necesaria, causalidad de hecho, se tiene que aplicar este test de la supresión mental hipotética. Entonces, por ejemplo, en el caso del caballo que fue accidentado negligentemente, lo que uno se tiene que preguntar es si, suprimido este acto negligente, ¿verdad?, el daño se hubiera o no producido. Y ese es el problema, porque si uno habla de la pérdida de una oportunidad,
uno no sabe si el daño se hubiera o no producido. En el caso del caballo, el daño es un beneficio, ¿verdad? Es obtener el premio final. Y si uno suprime el acto negligente, aún hay incertezas respecto de si se produce o no el daño final, el beneficio final en este caso, el lucro cesante final en este caso. Y por lo tanto, estos son los casos en que en general está dado o estos son los casos en que se circunscribe la pérdida de una oportunidad, que como vemos, ante esta disyuntiva, aquellos que propugnan la pérdida de una oportunidad como daño dicen, bueno, acá es muy fácil, creemos otro daño, ¿verdad? Creemos otro daño, otorguemos certeza absoluta y fin del asunto, fin del problema causal. Bueno, y acá una breve referencia respecto de lo que sucede en derecho, en el common law, pero en general en derecho comparado. Se habla de algunos umbrales de certidumbre, ¿verdad? Que existe un juicio de probabilidad de la causalidad fáctica. Entonces, por ejemplo, en el common law, si es que se supera el 50% de probabilidades de que el daño se hubiera o no producido, se indemniza. Y se indemniza generalmente el 100% o se puede indemnizar conforme a las probabilidades. En el caso de Méndez, ¿verdad? En el caso Vázquez, que es el primero los dos casos iniciales que habíamos visto, uno podría decir, bueno, el 49% de probabilidades. Y hay dos posibilidades ahí, ¿verdad? Primero, se indemniza el 49%. Y segundo, como esta regla de la probabilidad preponderante en el common law, si es que se hubiera aplicado en este caso en Chile, uno diría que como no llegó al 50%, ¿verdad? Como fue menor a 50%, no se indemniza, ¿verdad? Y por eso, y esa es la razón por que en general los casos en el derecho inglés no se indemniza daños corporales, la pérdida de una oportunidad. En el derecho inglés se ocupa la probabilidad preponderante, se dice 50%. En Chile, uno podría decir, bueno, en el derecho continental hay algunos autores que hablan de una regla de alta probabilidad. Es decir, si es que se supera un umbral del 80%, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo pruebo el 80%? Bueno, en el caso Méndez no es tan difícil porque, en el caso Vázquez, ¿verdad? Porque está el informe, ¿verdad? La prueba pericial que se acompañó, ¿verdad? Pero en general, este es el gran problema que tienen las personas o los autores que hablan de la causalidad en el derecho continental en la pérdida de la oportunidad, porque no se sabe a ciencia cierta si es que se exige una alta probabilidad, ¿verdad?, respecto de la causalidad para conceder o no los daños. Y por lo tanto, bueno, ¿qué pasa si se mantiene esta incertidumbre? En el common law, la causa será incierta cuando las probabilidades de causalidad sean inferiores al 50%, según lo dije, y el derecho continental cuando sean inferiores al 80%. ¿Cuál es la dificultad, de nuevo, respecto de la causalidad? Que hasta ahora todo esto es más o menos teórico respecto de la causalidad y la pérdida de una oportunidad y los porcentajes y los estándares que se exigen. No existe un fallo que hable con esta precisión, ¿verdad?, respecto de la causalidad, y por eso se tiende a ocupar mucho más la pérdida de la oportunidad como daño. Bueno, existirán algunas soluciones ante esta incertidumbre causal, es decir, ¿qué pasa si es que es menor a 50% o qué pasa si es que es inferior al 80%? La primera es la teoría del todo o nada y la segunda es la teoría de la causalidad probabilística. Yo sé que ustedes me pueden estar diciendo, bueno, esto es bastante teórico, no sirve mucho. Bueno, vamos a ver qué va a servir, así que ya voy para allá. La teoría del todo o nada dice que, bueno, hay una identificación total, ¿verdad?, respecto del porcentaje, y si se supera de nuevo cierto umbral, se concede todo o se concede nada. Hay muchas críticas respecto de eso, no hay incentivo respecto de la litigación, si es que uno sabe efectivamente cuánto es el porcentaje que se tiene que indemnizar. Bueno, hay un sinfín de críticas respecto de la teoría del todo o nada. En el derecho inglés se aplica y en el derecho inglés no está, funciona todo en general bastante bien. Y por lo tanto supone que el vínculo causal no se quiebra. El vínculo causal sigue siendo uno, ¿verdad?, porque se indemniza todo o se indemniza nada. En cambio, algunos, y creo que en el papel que les envié, Luis Medina Alcock, que es un profesor, es miembro del Tribunal Constitucional Español y escribió una tesis de doctorado respecto de la pérdida de la oportunidad, habla del caso de la pérdida de la oportunidad como causalidad. Y habla de la teoría de la pérdida de la oportunidad como una manifestación de la causalidad probabilística. Esto es que se puede entregar una reparación fraccionada, parcial, seccionada, con arreglo
a una regla de causalidad probabilística o proporcional. Y por lo tanto, una de las manifestaciones, que puede ser la responsabilidad por cuota de mercado, que claro, uno siempre lo ve respecto de la jurisprudencia estadounidense, que también es bastante criticada, si es que se le tiene que, ante daños difusos, se le va a hacer por la cuota de mercado de uno de los productores, no sé, de farmacéuticos, por ejemplo. Bueno, pero uno de los casos de manifestación de esta causalidad probabilística es la pérdida de la oportunidad, ¿verdad? Ya, bueno, ¿cómo se aplica? O en el fondo, si es que yo he venido diciendo de que siempre se está aplicando la pérdida de la oportunidad como daño, ¿se aplica respecto de la pérdida de la oportunidad como causalidad probabilística? Bueno, sí, se aplica. Y se ha aplicado por el Consejo de Defensa del Estado en algunos casos en los que se invoca la pérdida de la oportunidad como excepción en acciones de responsabilidad civil extracontractual, esto es falta de servicio, en la defensa de servicios de salud regionales. Veamos rápidamente los hechos y cómo ocupa esta causalidad probabilística, esta pérdida de la oportunidad en su favor, como defensa, el Consejo de Defensa del Estado. El caso es simple, de negligencia médica, se demandó por un paciente la falta de servicio del Hospital de San Pablo de Coquimbo, consistente en la no atención de especialistas oftalmológicos luego de sufrir un accidente automovilístico. Bueno, provocó la pérdida total de visión en uno de sus ojos, ¿verdad? Y junto con las defensas del Consejo de Defensa del Estado de que no hubo falta de servicio, de que no hubo casualidad, de que no hubo daño, dijo, bueno, y por eso está en el número sexto, ¿verdad? Dice, procedencia de la aplicación de la especie la teoría de la pérdida de la oportunidad o chance a consecuencia del hecho dañoso. Por favor, miren lo subrayado, se señala en subsidio, ¿verdad? Para el evento improbable, bueno, que estimase que sí hubo falta de servicio por la parte demandada, vengo a proponer la excepción denominada pérdida de oportunidad. Y dice que la doctrina de la pérdida de la oportunidad se define como una teoría de la causalidad probabilística, que es lo que había comentado, ¿verdad? Conforme a la cual, en los casos de incerteza causal, es posible afirmar que la actuación médica privó al paciente de determinadas expectativas. Bueno, ¿por qué creen que en subsidio señalan de que tiene que haber una pérdida de una oportunidad? Para solicitar justamente una reducción en la indemnización, ¿verdad? Porque de lo contrario, se debería indemnizar como daño total, el daño final. Bueno, y acá dice no, es una probabilidad, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que disminuirse, ¿verdad? Y ahí dice, en lo subrayado, en tal caso es posible condenar al facultativo por el daño sufrido por el paciente, pero se reduce el monto de la indemnización. Por eso se ocupa para lado y lado, ¿verdad? La pérdida de la oportunidad. Ahora, estos fallos son bastante recientes. Bueno, la sentencia del 2015 concedió también daño moral respecto de o sea, se acogió la demanda y se concedió daño moral, ¿verdad? Aunque se habla de la pérdida de una oportunidad. Entonces, si es que quisiéramos resumir, ¿verdad? ¿Cuáles son estas dos posturas? Algunos señalan en materia de daño de que la pérdida de la oportunidad está, ¿verdad? Hay resultados finales que son eventuales, ¿verdad? Y la oportunidad no está al final, ¿verdad? Sino que está entre medio y es en este caso una oportunidad que tiene que tener algún valor y ya veremos cómo se va a tener que reparar, pero está en un periodo intermedio entre el daño cierto y el daño eventual. En cambio, aquellos que consideran que es una causa, señalan que son distintos resultados. Entonces, claro, uno también puede decir, bueno, acá es un problema más de concausa, ¿verdad? Que un problema específicamente de pérdida de la oportunidad. Bueno, en cuanto a la reparación, y esto pasa si es que se indemniza se indemniza la pérdida de la oportunidad como daño, como causalidad, el criterio siempre general es que se repara la oportunidad y nunca el daño final. No se repara la muerte, no se repara, ¿verdad?, la licitación o lo que había propuesto el oferente en titanio. Y esto es mencionado por Chabás, ¿verdad? Por Chabás y menciona lo siguiente: si es que se debe reparar la pérdida de la oportunidad de sobrevivir, el juez no puede condenar al médico a pagar una indemnización igual a la que debería si él hubiera realmente matado al enfermo, ¿verdad? Si él realmente hubiera causado el daño final. El valor del daño final, eso sí, el valor del daño, del resultado del daño principal, no debe desatenderse y se va a tener que tomar en consideración para indemnizar. En el papel que ustedes tienen en su poder, sí se señala en 4 casos. En Chile se ha mencionado este criterio, el criterio general, y es el número 4, señala la indemnización o el valor es parcial, pues nunca debe ser igual a la ventaja esperada o a la pérdida sufrida. Y ahí citan el libro que habíamos hecho con
con Rodrigo Silva. Pero en el fondo esto está copiado y pegado en muchos fallos que han indemnizado la pérdida o que han reconocido la pérdida de la oportunidad. Este es el criterio general, ¿verdad? Y después existen algunas reglas específicas que no se han aplicado en Chile, pero que en otros países sí se han aplicado, que es el cálculo efectivamente de probabilidades. Bueno, obviamente es difícil si es que efectivamente no existe siempre porcentaje respecto de cuál es el daño final. Entonces, ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿qué sucede en el caso Titanium, que se indemnizó conforme al 5%? Yo lo comenté con uno de los ministros que había redactado el fallo y no me supe explicar en el fondo cuál fue el criterio que decidieron indemnizar el 5% del valor, ¿verdad? Del valor de estos 365 millones de pesos. Incluso más, uno podría decir, bueno, si indemniza el 5%, este daño ya ni siquiera es significativo, entonces ¿por qué se está indemnizando, verdad? Entonces, esa es la contradicción permanente que hay respecto de la pérdida de la oportunidad. La ley de Laplace está mencionada en el papel que ustedes tienen, ¿verdad? Que es dividiendo el número de casos favorables entre el total de los casos posibles, suponiendo que todos los resultados son equivalentes. Pero tiene que ser equivalente los resultados. Son los casos de lotería, son los casos, no son los casos de competencias deportivas porque no tienen la misma capacidad el resto de los competidores, ¿verdad? Y la probabilidad estadística, y eso puede dar cuenta, Piero Calamandrei, el procesalista, habla también de una probabilidad de éxito del recurso de apelación omitido por el abogado. Se puede recurrir a estadísticas judiciales para determinar el porcentaje de casos que las sentencias eran revocadas por los tribunales. Ustedes podrán saber mejor que yo si es que se puede hacer eso en Chile. Uno lo podría hacer respecto, no sé, de aquellas omisiones respecto de los recursos de protección en contra de las ISAPRES. Si es que hay porcentaje, uno podría decir, bueno, pero ahí incluso uno podría decir si es que uno estaría exigiendo incluso una probabilidad cercana a la certeza, ¿verdad? Y ya ni siquiera es una obligación de medios, sino que derechamente de resultados. Y, como sea, finalmente, en Chile se ha indemnizado generalmente una estimación prudencial respecto de la pérdida de una oportunidad. Es decir, y ya vamos a ver los casos, pero generalmente se indemniza como daño moral. La doctrina en general rechaza la pérdida de una oportunidad. Inicialmente se rechazó por el decano Alessandri en el Tratado de 1943. El profesor Mauricio Tapia cuestiona este rechazo del profesor Alessandri, pero lo importante es ver ahí detrás de cuál fue la influencia que tuvo Alessandri hasta casi el 2011, en que se dio el primer caso en Corte de Apelaciones respecto de la pérdida de la oportunidad. Pero se mantuvo incólume la opinión de Alessandri, ¿verdad?, respecto de la pérdida de la oportunidad por muchos, muchos años. Y ahí ustedes pueden ver, ¿verdad?, cuáles son los supuestos en el que Alessandri estaba, o pues se puede cuestionar el rechazo de Alessandri respecto de la pérdida de una oportunidad, ¿verdad? En general se está refiriendo a que se tiene que indemnizar el daño total. Se está indemnizando a casos que son demasiado eventuales respecto del daño final y por lo tanto no cabría la pérdida de la oportunidad. Pero ese fue, en rigor, la influencia que tuvo la doctrina en la jurisprudencia. Y es increíble, por eso en general los más jóvenes sí, pero yo no estudié, yo estudié muy de pasada la pérdida de la oportunidad y ahora está cada vez más en boga, ¿verdad? Por supuesto, hay críticas de la pérdida de la oportunidad y yo también tengo bastantes críticas. Es decir, cuando escribimos el libro de la pérdida de la oportunidad, no habían casos o había muy poco, no había casi ningún caso de pérdida de la oportunidad y esta hiperinflación hizo que obviamente se tengan que poner límites. Tiendo a pensar que estamos en el mismo supuesto del daño moral en materia contractual o de la falta de servicio en que ya no se va a cuestionar si se tiene o no que indemnizar la pérdida de la oportunidad o la pérdida de una chance, sino que se está cuestionando cuándo se tiene que indemnizar, ¿verdad? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo se le pone coto a esto? ¿Y cuáles son las críticas? Muchas de ellas justificadas. La primera de ellas es que la pérdida de una oportunidad significaría, ¿verdad?, un mecanismo para eludir la prueba de la causalidad o indemnizar incertezas causales. Ustedes tienen el fallo mencionado, el caso Segura, ¿verdad? Y el caso Segura es un caso incluso anterior
al fallo Vázquez, a este fallo Vázquez que nosotros comentábamos que era la caja de Pandora de la pérdida de una oportunidad. Y estos son y de nuevo, es negligencia médica. Pero estos son los hechos y veremos que en rigor uno no podría establecer a ciencia cierta si se trata de una pérdida de una oportunidad. Es una falta de servicio de un paciente de 71 años quien concurrió con dolor abdominal y vómitos y el hospital de Talcahuano no diagnosticó la dolencia y se descubre la misma dolencia tardíamente y fallece, ¿verdad?, a causa de un shock séptico por peritonitis bacteriana. En los considerandos se señala, ¿verdad?, muy de pasada lo que podría ser la pérdida de una oportunidad, pero no se trata con rigor, ¿verdad? Y se señala el considerando séptimo que en materia sanitaria la certidumbre sobre la relación causal es más difícil de establecer, en especial cuando el dilema es si en razón de una negligencia médica el paciente pudo perder una oportunidad de sanarse. Bueno, eso no es novedad, el problema es que con esa frase uno no podía decir, bueno, esto es pérdida de la oportunidad y se tiene que indemnizar la pérdida de la oportunidad porque hay incerteza, ¿verdad? Y esa es la principal crítica de la pérdida de la oportunidad. Si es que hay certeza no quiere decir que se tenga que indemnizar per se la pérdida de la oportunidad. Enseguida, bueno, y solo será posible estimar una probabilidad de que el daño deba hacerse o no. Uno no sabe, ¿verdad?, si en este fallo en rigor los jueces sabían que estaban indemnizando una pérdida de la oportunidad o si solamente se trata de una coincidencia semántica. Y se condena, ¿verdad?, por daño moral en 25 millones de pesos a cada una de las víctimas, en este caso los parientes del fallecido. Pero eso ha pasado mucho respecto de los fallos de pérdida de la oportunidad, es decir, se establece que hay una relación causal incierta, de que es más difícil en casos de negligencia médica establecer la relación necesaria y directa, y se condena por pérdida de la oportunidad. Entonces, en rigor, eso está haciendo o eso está causando de que exista un tipo de hiperinflación respecto de este tipo de daño. Enseguida, y esto es importante, recientemente se ha establecido en el caso Vázquez, que vimos respecto al infarto, que, y esto lo establece o lo señala el profesor Hernán Corral, que la pérdida de la chance se trataría de una concesión a la víctima para evitar que, por no acreditarse el nexo causal con el daño principal, se quede sin indemnización. Es lo mismo que habíamos dicho, pero en el fondo acá vamos a ver en el considerando del fallo Vázquez, de que se podría decir de que en estos casos, también lo vamos a ver respecto de los casos del terremoto, se produce que se considera como por las circunstancias que rodean el caso y la negligencia que podría considerarse grave, aunque no está específicamente señalada, pero según las consideraciones del caso, se aplica justicia material, se aplica casi una pena punitiva respecto a este tipo de casos y bueno, como no se puede dejar sin indemnizar, se recurre a la pérdida de una oportunidad. Y el caso del señor Vázquez, ¿se acuerdan que tuvo la mala fortuna de que justamente se acercó al hospital cuando había cambio de turno? Bueno, ahí están ennegrecidas cuáles son lo grave del caso, ¿verdad? Primero se habla más que de pérdida de oportunidad, de sobrevivir, se habla de luchar dignamente por la vida, ¿verdad? Bueno, eso es daño moral, pero sin relación de causalidad. Después habla de las condiciones particularmente gravosas en que ocurrió el fallecimiento y dice, ¿verdad?, que la negligencia llegó a tal punto de que fue individualizado como NN, ¿verdad? Porque no se sabía quién era y después uno de sus, un vecino, perdón, había dicho pariente, pero bueno, un vecino, un cercano, se da cuenta de que era en este caso el señor Vázquez. Y por lo tanto, lo que acá se está hablando, ¿verdad?, y eso es la crítica que habla el profesor Corral, es que acá simplemente se está ocupando la pérdida de una oportunidad, indemnizando el daño moral, ¿verdad?, pero con fines meramente punitivos, y sabemos de que esos no son los fines de la responsabilidad civil en materia, al menos en Chile, ¿verdad?, no debiera tener ese carácter, ¿verdad?, de punitivo, ¿verdad?, es verdad que no es compensatorio, que es compensatorio y no es restitutorio porque no se puede poner a la víctima en la misma situación anterior porque se trata de daño moral, pero ni siquiera cumple con los fines restitutorios, ¿verdad? Sino que derechamente puede ser punitivo en el caso Vázquez. Bueno, y finalmente la indemnización de daño moral, ¿verdad? En los casos de negligencia médica y en los casos de terremotos. Brevemente, los casos de terremotos, siquiera lo podemos hablar después porque es un tema que también yo estoy investigando, pero
Cuando ocurrió el terremoto y el posterior tsunami del 2010, ¿se acuerdan? Hubo 520 y tantas víctimas fatales, todavía no sé, hasta el día de hoy yo no encuentro el número preciso, pero ocurrieron varias demandas o sea, se produjeron o se demandó profusamente al Estado por falta de servicio. Y básicamente existieron 3 o 4 supuestos en que se demandó al Estado. El primer supuesto en que se demandó al Estado, que fueron casos minoritarios, fue por decirle, fue más al Estado, a propósito de la municipalidad, por otorgar permisos de construcción cercanos a las costas ribereñas, ¿verdad? Y se dijo es falta de servicio, y se da también el caso de Valparaíso cuando se dice que hay una responsabilidad respecto de los incendios en que se aceptan planificaciones urbanas de ese tipo. Y esos son menores, los casos en que todos los casos se rechazaron, pero en general no hubo discusión. El segundo de los casos se da respecto de la demora que hubo para el estado de emergencia, ¿verdad? Se demoró, ¿se acuerdan? Un día, ¿verdad? Y muchos comerciantes fueron saqueados, ¿verdad? Por personas, y bueno, se demandó por esos saqueos, pero en general fueron daños patrimoniales y también en general, porque es un acto de autoridad, se fueron rechazados. Y el caso importante, y son los casos en que se ha indemnizado la pérdida y la oportunidad, son aquellos casos en que, y se discute la causalidad, son aquellos casos en que, no sé si se acuerdan, pero la autoridad o no dio aviso de tsunami o dio el aviso contrario, ¿verdad? El intendente dio el aviso contrario diciendo vuelvan a sus casas. La gente volvió a sus casas, bueno, y fueron fallecidas como consecuencia del tsunami. Y en ese caso se ha indemnizado, ¿verdad? El primer caso fue redactado por el ministro Cerda del 2003, el caso Obando, o caso Valenzuela. Obando era la víctima. Y a propósito de eso, se ha ido indemnizando, y en muchos de esos casos se indemniza como consecuencia de que esto es un caso fortuito, en el sentido de que no es culpa del Estado, ¿verdad? O el Estado no causó el tsunami, ¿verdad? No causó el terremoto. Pero sí, al menos, en alguno de estos dos supuestos que les comentaba, la omisión o la comisión, hubo una pérdida de la chance de sobrevivir al tsunami o de sobrevivir dignamente. Y en general lo concede a título de daño moral. El problema de estos casos en general es que también se considera de que, bueno, el Estado actuó casi con culpa grave y como consecuencia de esas circunstancias se está indemnizando la pérdida de una oportunidad, ¿verdad? Porque de lo contrario, el daño final, ¿verdad? La muerte no fue consecuencia, de nuevo, del Estado. Y en cuanto a la negligencia médica, ustedes van a ver todos los casos de negligencia médica. Bueno, yo solo vi los casos de Corte Suprema, hay muchos casos de Corte de Apelaciones y más aún de primera instancia, pero que se están viendo y por lo tanto, en honor a la cosa juzgada, preferí no mencionar esos casos. Y en general se está dando la negligencia médica por estos supuestos, ¿verdad? Uno lo puede tratar en supuestos generales o más específicos, pero mientras hubiera más de 2 casos, los traté de agrupar, ¿verdad? La pérdida de una oportunidad de tratamiento oportuno contra el cáncer, que es el caso Méndez, Loaiza y Catalán, el tratamiento oportuno por tardanza en comunicar el resultado del examen VIH, y en general estos son casos de pérdida de una oportunidad que uno podría hablar de naturaleza extrapatrimonial, ¿verdad? Enseguida, sobrevivir de un infarto por la demora en atención, que es el caso Vázquez, ¿verdad? Pero que también se da respecto de Ana Balón con Servicio de Salud Araucanía, que es un caso bastante similar. Y el error de diagnóstico y tratamiento oportuno, bueno, que esos son la mayoría de los casos porque se dan en supuestos específicos y todos son respecto de negligencia médica. En todos estos casos de negligencia médica, también los de terremoto, en las licitaciones de daño patrimonial, hay 3 formas en que se ha concedido la pérdida de una oportunidad, o sea, reparado. El primero es que no se reconoce la reparación parcial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este principio general de que se tiene que reparar parcialmente la pérdida de una oportunidad? Entonces, la etapa es la siguiente: se reconoce que hay pérdida de la oportunidad, no se reconoce que hay reparación parcial y se conceden los resolutivos daño moral en una suma cercana al daño final, el daño a la muerte. Entonces, bueno, es que ahí eso no es pérdida de la oportunidad. Lo que se está haciendo es recurrir a la pérdida de la oportunidad para indemnizar un daño final que no existe una relación causalidad establecida, ¿verdad? Y ese es el caso Ojeda. El caso Ojeda fue el primero de los casos en que se indemnizó la pérdida de una oportunidad por la Corte de Apelaciones, confirmada por la Corte Suprema, el 2011.
y que tenía todos estos, en el fondo, estas dificultades, ¿verdad? Que se hablaba de la pérdida de una oportunidad, se reconocía, pero después a la hora de indemnizar, bueno, se indemnizaba igual que si el hecho negligente hubiera sido el daño final, ¿verdad? El daño final de la muerte, en este caso de la víctima. Enseguida existen otro tipo de casos en que se reconoce la reparación parcial y se conceden los resolutivos daño moral. Y ahí de nuevo nosotros podemos, si queremos, discutir también respecto de los baremos jurisprudenciales. Bueno, que en ese caso también uno podría decir cómo se indemniza el daño moral parcial, ¿verdad? Uno podría considerar la jurisprudencia o los baremos jurisprudenciales que yo tengo. El convenio se firmó en el 2012, pero yo tengo registros que desde el 2014 se están aplicando fallos en la Corte Suprema y en y en tribunales civiles también, en que se están aplicando los baremos jurisprudenciales, que son referenciales, pero se están aplicando, ¿verdad? Y uno podría decir, en el caso que se indemnizara como daño moral la pérdida de una oportunidad, al menos no se debería indemnizar al equivalente a la muerte, ¿verdad?, que está en los baremos jurisprudenciales. Finalmente, los últimos casos, que es una novedad, se reconoce la reparación parcial de la pérdida de la oportunidad. Esto es como un estado de avance. Yo no digo que sea bueno en el fondo, incluso el fallo Méndez, que dice que reconocemos pérdida de la oportunidad o pérdida de una chance. Este es el caso de cáncer. Reconocemos que tiene que haber una reparación parcial y se conceden los resolutivos una partida indemnizatoria autónoma. Se habla de pérdida de la oportunidad en los resolutivos. Solo hay dos casos en que se indemniza de esa manera, en el caso Méndez y en el caso número 26, Sepúlveda con Clínica Universitaria Concepción, en que también se indemniza específicamente ese rubro indemnizatorio. ¿Cuál es el gran problema de ese caso, a mi entender? Bueno, que si se están aplicando los baremos jurisprudenciales, y los baremos jurisprudenciales están considerando el daño moral y no están considerando esta partida indemnizatoria, bueno, mi impresión es que los baremos jurisprudenciales se van a transformar, también por esto que decía del lucro cesante, que el lucro cesante no se indemniza porque se indemniza un mayor daño moral, se va a terminar transformando en un baremo de la arbitrariedad, ¿verdad? Es decir, no existe mucho análisis respecto del... O sea, yo encuentro valorable el baremo jurisprudencial, pero creo que con estos nuevos daños que se están creando podría originar más dificultades que ventajas. Bueno, y ese es el problema del baremo jurisprudencial. Antes de terminar, quisiera comentarles en el último punto, en la página 2 del papel que tienen a su haber, dos casos que me llamaron la atención. Ambos casos no están, por eso no pongo los roles ni el fallo específico. El primero de ellos es respecto de la responsabilidad del abogado y el segundo es la responsabilidad del banco. Un paréntesis antes. Hay muchos casos en que se está solicitando indemnización de pérdida de una oportunidad. No he visto que se ha concedido, por eso, de nuevo, no lo incluyo dentro de la hoja que ustedes tienen en su poder. Casos en que el banco omite mantener al día el domicilio del cuentacorrentista y cuando este cuentacorrentista gira cheques sin orden, sin fondos, ¿verdad? Y aquel perjudicado va a hacer la gestión preparatoria, le es imposible hacer la gestión preparatoria porque no está actualizado el domicilio y por lo tanto acto seguido demanda al banco. Y dice, banco, tú como consecuencia de tu negligencia, ¿verdad? Creo que hay un artículo respecto de una ley que tiene que mantener actualizado el domicilio del cuentacorrentista. Me hiciste perder la oportunidad, ¿verdad?, de cobrar estos cheques, ¿verdad?, sin fondo. ¿Y cómo se defiende el banco? Bueno, usted me está cobrando, usted me está solicitando un daño eventual, un daño incierto en general. El perjudicado solicita por lucro cesante y no por pérdida de la oportunidad. Eso es un paréntesis respecto de casos en que he visto que se está solicitando la indemnización por pérdida de la oportunidad respecto de la negligencia de un banco. La responsabilidad del abogado, que es el caso 27, está pendiente de la casación en el fondo, es el caso típico, ¿verdad?, en que la actuación negligente del abogado es no concurrir a una audiencia y por lo tanto, en este caso, eso ocasionó
o causó que se haya rechazado. Esta era una demanda en los tribunales de familia. Se rechazó la demanda de compensación económica y por lo tanto se demandó el lucro cesante por la suma equivalente a la compensación económica no percibida. Bueno, pero de nuevo, esto no debiera ser, ¿verdad?, la pérdida de una oportunidad al menos, pero no en ese caso el lucro cesante. Y estimo que estuvo bien rechazado en ese caso. El tribunal de primera instancia lo rechazó, pues no es posible que con las probanzas rendidas en estos autos se establezca con claridad y precisión la procedencia, como tampoco el monto de la indemnización de la compensación económica, y menos se podrá en consecuencia determinar el provecho económico que razonablemente dejó de percibir conforme al desarrollo natural de las cosas, ¿verdad? Y ahí aplica lo que habíamos hablado respecto del lucro cesante. Sin embargo, ante la incerteza de indemnizar el lucro cesante, indemniza el daño moral en la suma de 1.500.000 pesos y dice específicamente sin perjuicio de lo dicho en cuanto al lucro cesante. Esto es un caso que en el fondo algunos autores han dicho que se trataría de una pérdida de la oportunidad no reconocida nomás, ¿verdad? Y enseguida, un caso que llegó a avenimiento y también por eso no lo incluyo, es el caso del banco demandado que incumplió un contrato de mutuo. Este era un crédito universitario que había solicitado un estudiante que estudiaba en el extranjero, celebrado con el demandante al negar en forma sistemática a este banco, el demandado, la existencia de un seguro de gravamen en caso de muerte de uno de los avales. Bueno, uno de los avales falleció, ¿verdad? Y se negaba el banco a reconocer la existencia de este seguro de desgravamen. Y esto provocó de que el demandante no pudiera acceder a un crédito hipotecario ante el mismo banco porque, según sus registros, tenía una carga financiera al momento de la solicitud. Y por lo tanto, lo interesante de este caso es que se condenó al banco, en este caso al al daño moral, considerando que se truncó la chance, ¿verdad?, de acceder al crédito hipotecario. Y esto fue en primera instancia. En segunda instancia, en el Corte de Apelaciones de Santiago, se elevó la suma y llegaron inmediatamente a un avenimiento porque solicitaba mucho mayor suma de dinero. Bueno, esa es mi exposición. Muchas gracias.